¿Qué es lo que quién eres? ¿Eres Julio Armando? ¿O No, quién fui es yo, David González. David González? Déjame localizar, voy a compartirte tu pantalla. ¿Qué es exactamente lo que no comprendes? A ver, porque así el tema general puede dar para una plática de 45, 50 minutos, pero concretamente la pregunta se refiere a qué. Vamos a ayudarte, a ver, vamos a ver. Vamos a En el compartir. caso de la atracción, de la facultad de atracción de la Corte, usted me ponía que conforme un artículo, no me dio tiempo leerlo. Ah, Sí, lo vi hasta ahorita en la mañana. sí, ajá. Déjame ver por aquí. Déjame compartirte. A ver, estás viendo. Un momento, un momento. Está, ¿estás viendo las preguntas? ¿Se están viendo las preguntas? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Por aquí ya les puse algunas cuestiones. Entonces, tu pregunta, a ver, tú por ahí te localizas, tú, ¿cómo, me repites por favor tu nombre? David González Lucero. David González Lucero. Estaba en la segunda hoja, les compartió en la segunda hoja. A ver, arriba. González Lucero, David, creo que no. Arispe, Morales, Lucía Reina Coca, o Lorenzo Hernández Solda, Israel Murillo, Gabino Ricardo. Sí recuerdo tu nombre, David González Lucero, por ahí. Y ahora tú me precisas sobre, aquí está, buenas tardes a todos. Tú aquí estás, ¿no? ¿Qué debemos entender por normas generales? ¿No? Esa fue una de tus preguntas. Sí, profesor. Preguntaste sobre la invasión de esferas. Te sugerí un texto que aquí lo puedes ver de Coello Cetina. Ahí lo puedes bajar. Okay. ¿En qué casos tiene conocimiento el amparo en pleno? ¿A esta es la pregunta a la que te refieres? ¿La de facultad de atracción? No, en tu micrófono. No se oye. Sí, por favor. Déjame decirte de que hay dos facultades de atracción. Cuando tú me preguntas sobre la facultad de atracción así en singular que ejerce la Suprema Corte de Justicia, puedo pensar que se trata de la señalada en el artículo 40 de la Ley de Amparo, por virtud del cual la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Pleno o a través de sus salas, pueden conocer de amparos directos en tratándose de asuntos que revistan importancia y trascendencia nacionales. Ese es un primer caso, artículo 40 de la Ley de Amparo. Pero también puedo, y que a su vez tiene, es el reflejo reglamentario del artículo 107 de la Constitución. Pero también puedo pensar, estimado David, en la facultad de atracción establecida en el artículo 105, fracción tercera de la Carta Magna. Fíjate de que evidentemente, efectivamente también la Corte puede atraer la resolución de apelaciones ordinarias en procedimientos donde la federación sea parte y que sea de importancia y de trascendencia esa temática, la Corte puede atraer la resolución de apelaciones ordinarias. En esos casos, también podemos hablar de una facultad de atracción. Esto lo puedes tú completar, estimado. Aquí te estoy mostrando ahora la ley de amparo, ¿lo pueden ver? ¿Podemos ver la ley de amparo? Sí, me están diciendo que sí. 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 Es el artículo 40 de la ley de amparo. Aquí tenemos la primera. Atrae la resolución de amparo directo que están
este amparo directo que sea materia de la resolución de los tribunales colegiados de circuito cuando por su interés y trascendencia así lo amerite. ¿Estamos claros por ahí? Ahora bien, la otra, aquí tenemos la Constitución, nos vamos aquí al 105, para que tú, 105, el que contiene precisamente la acción de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, y aquí en su fracción tercera, mírenlo por favor, esta, de oficio o a petición fundada del Tribunal Colegiado de Apelación, del consejero o consejera jurídica, así como del fiscal general de la República, en los asuntos donde intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de los juzgados de distrito, dictados en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia lo meriten. Entonces, en respuesta de estas interesantes preguntas, estimado David, esta facultad de atracción que aparece, que puede referirse tanto a amparos directos como a recursos de apelación, en ambos casos por asuntos de interés nacional. Espero haber sido claro en esas respuestas, estimado David. Muchas gracias. Sí, sí, muy amable. Muy bien. Ahora bien, David también aquí nos pregunta, hay una hipótesis en el artículo 103 de la Constitución, nos pregunta por la invasión de competencias de la Federación por parte de los estados. Yo les sugerí este texto, que lo pueden ustedes bajar fácilmente aquí, que se los mostré, de Coello Cetina. Vamos a mostrar este texto de Coello Cetina que les pido le echen una lectura. Se llama Rafael Coello Cetina, la desarticulación del amparo por invasión de esferas y el juicio de controversia constitucional. Chéquenlo, por favor, léanlo, porque aquí me piden ustedes un caso práctico. Pues aquí el doctor Coello Cetina está citando un caso práctico que ilustra diversas afirmaciones. Ustedes me dirán qué tan práctico o qué tan útil es el amparo establecido en las fracciones segunda y tercera del artículo 103 de la Carta Magna, el amparo por invasión de esferas. Yo les diría que antes de la existencia de la controversia constitucional o de la acción de inconstitucionalidad establecidas en el artículo 105 a partir de 1995. Antes de esas figuras, lo que había era el denominado amparo, soberanía o amparo por invasión de esferas. Eso era con lo que se contaba en aquel momento en vía de control de la constitucionalidad. Entonces, les quiero compartir ese insumo para que le echen un vistazo. A varios me hicieron esas preguntas relacionadas con ese amparo soberanía. Les dejo finalmente la lectura para que ustedes, con la comodidad de su hogar o de su oficina, pues se pasen a enterar de los pormenores de esta interesante temática. También hay otra pregunta reiterativa que David y otros compañeros me hablan acerca de cómo funciona el Jurado Federal de Ciudadanos. Pues la verdad es de que no funcionaba, no es que no funcionara, es que estoy aquí haciendo otra, no, si no los pierdo, perdón, no quiero picar otras cosas aquí porque si no se me van a... ¿eh? Bueno, ya.
Les refería, esa es una figura que sí efectivamente estuvo establecida en nuestro derecho positivo, el Jurado Popular de Ciudadanos, pero nunca fue una figura operante, porque desde el Código Penal del Distrito Federal y Territorios Federales de 1900, me parece, 34, 36, desde aquel entonces, nuestro sistema jurídico penal nunca reconoció el jurado. Si bien lo tuvo por ahí regulado, pues nunca fue desarrollado plenamente, porque en algún momento antes de la existencia de estos códigos penales, efectivamente en algún momento tuvimos juicio por jurados, pero nunca se instauraron plenamente en México. Entonces ahí llevó arrastrada la legislación mucho tiempo esa figura inoperante, entonces no tiene, salvo por la cita, la pura curiosidad de citar esa referencia, no tiene mayor importancia, por así decirlo. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Estoy otra vez volviendo a compartir las preguntas. Aquí, por ejemplo, otra nota. Estoy marcando las preguntas en rojo que corresponden a unidades subsecuentes. Entonces, las preguntas que ustedes encuentren en rojo tienen que identificar en la planeación académica la fecha, por favor, en la cual vamos a impartir ese contenido académico. Lo hago para que se centre el debate en la temática de hoy y que también sea una discusión, sea una asesoría ordenada. Reiteren esa pregunta en el momento oportuno para que sea respondida. Yo la he marcado en rojo y la tomaré en cuenta en su momento, pero el alumno me tendrá que insistir, si son tan amables. Hay otra temática también que se deriva de sus preguntas sobre el amparo por actos de particulares. ¿Alguien quiere tomar la palabra en este momento? Recibí algunas interesantes preguntas. Berta, por aquí Berta Alicia Aris Pepita, por ahí me preguntó. También me preguntó Alma Gómez Carrera, pero si no están por aquí, pues pasemos a otra temática. Sí, yo estoy, maestro. Sí, Pues sí, mi duda era eso, para que si nos podía dar algún ejemplo de cómo un particular podía llevar a cabo algún acto de autoridad contra el cual se podía promover un amparo. hay muchos muy buenos ejemplos, pero debes de entender primeramente de que el amparo contra actos de particulares no es por la naturaleza propia del particular, valga la redundancia, sino porque conforme el artículo 5º de la ley de amparo ejerce funciones de autoridad, ejerce, y fíjate, esta pregunta está correlacionada con lo que se debe de entender por autoridad. Aquí estoy subiendo para localizar aquí el artículo 5º. Lo tienes a la vista aquí en la pantalla. Puedes visualizar el artículo 5º, por favor. Aquí Ay, maestro, es que lo veo muy pequeño porque está en el celular, pero ya lo giré. ¿Ya lo viste? Aquí está, mira. Sí. Bueno, a ver, dale una lectura así, estos dos párrafos de la fracción segunda del artículo 5º, por favor. Sí, maestro. Dice, la autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatorias u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos, funciones,
actos o funciones a los de autoridad. No, que realicen actos equivalentes, ¿no? Es que aquí no, creo que no dice equivalente. Sí, realizan actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinados por una norma general. Sí, entonces, por razón metodológica, lo primero que tienes que entender, estimada alumna, es de que no es contra cualquier particular contra quien se promueve el amparo. Por ahí en la asesoría pasada alguien me preguntó en términos generales por un asunto de índole laboral, recuerdo sobre las acciones del trabajador que lo despiden y él decía, hay que liquidarlo, no se podrá meter un amparo. Entonces, ahí evidentemente la empresa y el trabajador están en relaciones equidistantes, están igualitarias. Lo que la ley de amparo requiere es de que el particular que ejerce actos de autoridad se encuentre en una posición de supra a subordinación con relación al quejoso para poder ser considerado una autoridad responsable. Me pides un ejemplo. Ejemplos muy pocos, porque a pesar de que se trata de una innovación de la ley de amparo de 2013, en la anterior ley no podía considerarse a un particular como autoridad responsable por realizar actos correspondientes a ella, porque no se encontraba regulada. En este caso sí se encuentra regulada. Pero lo más importante, la jurisprudencia tampoco ha sido consistente en enfatizar cuáles podrían ser los casos típicos. Te podría poner un ejemplo. Las funciones que realizan, en todo caso, las escuelas privadas o universidades privadas, están ejerciendo en algunos casos, la Corte lo ha mencionado, estos actos de supra a subordinación con relación, por ejemplo, a sus propios alumnos. En algún momento podrían considerarse, y así lo ha considerado la Corte y los tribunales, como particulares equiparados a autoridades, pero en recientes fechas esos criterios han ido modificándose. Otro ejemplo también que podríamos citar sería el del notario público. El notario público cuando ejerce funciones destinadas a la autoridad. ¿A qué me refiero? ¿Alguien sabe que alguien ha consultado su código de comercio últimamente con relación a unos medios preparatorios denominados reconocimiento de contenido y firma de documento? No, profesor. No. Bueno, el Código de Comercio establece esos medios preparatorios para obligar a alguna de las partes a reconocer el contenido y firma de documento. Pero esa función que corresponde originalmente al Poder Judicial de los estados o de la federación también puede ser ejercido por un notario o corredor público. En esa hipótesis, el notario o corredor público también puede ser equiparado a una autoridad, porque como particular se está ejerciendo facultades que están establecidas en una norma de índole general y que están afectando a un gobernado. ¿He sido claro con ese ejemplo? Ese ejemplo Sí, maestro. Profesor, sí. Es un ejemplo real porque mucho antes de que existiera esta figura, por lo menos me tocó participar del conocimiento de amparos promovidos contra fedatarios públicos cuando interpelaban a una empresa, cuando la citaban, cuando le pedían hacer determinados actos relacionados con estos medios preparatorios
consignados en el Código de Comercio. Les he agregado también en las respuestas, estimados alumnos, una interesantísima tesis de jurisprudencia que les iría muy bien consultar, si son tan amables. Aquí está el vínculo. Esta tesis de jurisprudencia, ahorita esta es, aquí ustedes la copian, ustedes la pueden, ustedes pueden visualizarla. Se trata recientemente de un criterio de jurisprudencia por contradicción de tesis, en la cual en recientes fechas considera la Corte que existe la figura del particular que ejerce actos de autoridad en el caso de los patrones cuando desatienden la normativa producida por la Organización Mundial de la Salud en el ámbito de la COVID-19 y no autorizan o violan los derechos de los trabajadores que se han contagiado o que están en desprotección ante la pandemia. Entonces, esta tesis de jurisprudencia por contradicción de criterios es muy útil para visualizar este punto interesante de el amparo contra actos de particulares que ejercen funciones correspondientes o del Estado expresadas en una norma general. Entonces creo haber sido abundante en esta explicación. Sí, maestro, muchas gracias. Sí, de nada. Voy a ir a otra pregunta de las muchas que respondí por escrito. Vamos a ver. ¿Se encuentra Israel Murillo Vargas? Sí, profesor, aquí estoy. Bueno, a ver, Israel, aquí me hiciste una interesante pregunta con relación a este punto de la ley de adquisiciones. ¿Por qué se te ocurrió esa pregunta? A ver, platícale platícale a tus compañeros. Precisamente porque he estado, digamos, la parte profesional, he trabajado en área de adquisiciones. Entonces me vino a la mente porque precisamente en las convocatorias se hace alusión a este párrafo donde dice que, bueno, ahí se menciona, dice, contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad en términos del título sexto, capítulo primero de esta ley. Entonces me viene a la mente, ¿por qué se me vino a la mente? Leí el libro de la Suprema Corte de Justicia que se llama La Ley de Amparo en Lenguaje Llano, y pone varios ejemplos, entre ellos incluso otra de las preguntas a las que mencioné, que decía que decía más o menos la pregunta, me voy a ir a la pregunta, dice: el juicio de amparo se puede considerar un recurso de inconformidad, que más o menos va ligada a la pregunta que ahorita usted está vislumbrando, es porque ponen un ejemplo en este libro donde la persona pues interpone una demanda y dice, pues bueno, el amparo pues le fue negado y dice inconforme con la sentencia del juzgado y bueno, la persona tal. Entonces por eso digo, se puede equiparar el juicio de amparo con lo que es el recurso de inconformidad. Entonces fue por ello que me saltó. O sea, ¿y por qué en el caso de la ley de adquisiciones yo sé que expresamente lo está mencionando, que no procede recurso alguno más que lo que es la inconformidad? Pero ¿por qué? O sea, estamos viendo que el fallo es un acto de autoridad. Entonces, por eso es que me surge esa pregunta, profesor. ¿Estás viendo esa tesis de jurisprudencia de mi pantalla? No. No se está apreciando, ¿verdad? A ver, entonces, bueno, déjame comentarte de que efectivamente es interesante tu pregunta porque en el ámbito de las licitaciones, los participantes en un proceso licitatorio pueden instaurar en varias hipótesis que regula esta legislación esta instancia de inconformidad. Y
podría considerarse, déjame nada más, regresar aquí con ustedes, podría considerarse de que su agotamiento es de índole obligatorio para satisfacer el principio de definitividad. Sin embargo, en esta jurisprudencia que te acabo de enviar, ya es una jurisprudencia, la Corte está diciendo exactamente lo contrario, que no es, fíjate lo que ya dice recientemente la Corte, y te va a ser de mucha utilidad que la revises en el ámbito en el ámbito laboral en el que te desenvuelves. Dice, en síntesis, que no es procedente, no es obligatorio agotar la instancia de inconformidad porque no contempla todos los elementos que la ley de amparo exige para que se satisfaga el principio de definitividad. ¿A qué me refiero? A que establece u omite establecer disposiciones relacionadas con la suspensión de los actos reclamados. Entonces, esta legislación que establece el recurso o instancia de inconformidad con base en este criterio jurisprudencial cuyo vínculo les he aportado y que pido lo consulten, ya no es obligatorio agotarlo si uno pretende acudir o instaurar el proceso de amparo. Entonces, pues creo que esa interesante pregunta, yo habría pensado que sí, que deberías de agotarlo antes de ir al amparo, pero ya existe un criterio novedoso al respecto y espero que se sea de utilidad. Sí, profesor. Muchas gracias. Muy bien, a ver, Olga Lorenzo, dígame por favor. Sí, buenos días, profesor. De acuerdo a algunas lecturas que he tenido, yo había leído por ahí que el amparo no era un recurso, sino un juicio. Entonces, de acuerdo a lo que está comentando ahorita, como que me confundí. Ajá. ¿Por qué Y entiendo lo que me dice, lo que menciona del principio de definitividad, pero si algunos autores dicen que no es un recurso, sino un juicio, la verdad es que ya me perdí ahí un poco. No sé si me puede explicar un poco más. Aquí te estoy dando, a ver, déjame ver. Aquí hay una situación. El juicio de amparo, ¿qué es lo que te confunde concretamente? A ver. Ajá, había leído que el juicio, Ajá, ¿qué habías leído? el juicio de amparo era un proceso. Es un proceso. Y no, es un proceso y no un recurso. No es un recurso. Entonces, Es un proceso. Es la opinión mayoritaria. Aquí tú dices lo que acabo de comentar, ¿qué acabo de comentar? ¿O qué entendiste tú? que es antes de irnos a el principio de definitividad nos dice que estábamos obligados a agotar todos los recursos o medios de defensa antes de promover un juicio. Y usted ya dijo que la Suprema Corte dijo que no, que ya no es necesario. En este caso. Ajá. En este caso de la ley de adquisiciones, porque no es en todos los casos. Ah, ok. O sea, en este caso, a ver, también entiéndenme, también ayúdame entendiendo lo que te estoy diciendo. Yo estoy hablando de la instancia de inconformidad regulada en la ley de adquisiciones que me citó tu colega, tu compañero. ¿Vamos bien? Sí. Yo aludí a una jurisprudencia relacionada con ese caso concreto. Ajá. No es obligatorio, dice esta jurisprudencia, agotar la instancia de inconformidad preceptuada en la ley de adquisiciones. Es procedente, en todo caso, ir directamente al amparo. ¿Me expliqué? En este caso, tú estás en un proceso licitatorio, se resuelve a través de un fallo, se adjudica una contratación y el perdidoso o los perdidosos dicen, ¿qué tengo que hacer? Ir a la instancia de inconformidad,
o ir al juicio de amparo. Los perdidosos del proceso licitatorio, por virtud de este criterio jurisprudencial, podrían ir directamente al juicio de amparo. Pero estoy hablando nada más de ese caso de la ley de adquisiciones. ¿Me explico? Sí, está bien, profesor. Ahora, el principio de definitividad que tú acabas de mencionar sigue imperando. O sea, sigue siendo en todas las demás materias, salvo en este caso, debe de ser considerado como obligatorio agotar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al proceso de amparo. Esa es Muy bien. otra afirmación muy importante. O sea, no extrapoles, estimada alumna, una explicación particular que estoy dándote para todos los casos, porque vas a llegar a un razonamiento erróneo. No es Sí, está así. bien, profesor. Sí, ya entendí. Muy bien, me da Gracias. gusto que participes. Y también, bueno, también esas trampas mentales, muchas ocasiones, todo mundo se las coloca, pero hay que centrar bien la discusión, hay que escuchar bien los argumentos, porque si no, se hace como un efecto de chisme, ¿no? Es que yo oí, me dijeron, por ahí mencionaron, y yo creo esto. No. Si no, uno no está centrado bien en la discusión, pues vienen razonamientos equivocados. A ver, Sí, Fabián. muchas gracias, profesor. Fabián Hidalgo, dígame, por favor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con respecto a lo que comentaba la compañera, de si el amparo es un juicio, o capaz que yo hice esa pregunta y no me la respondió. Le preguntaba si es un juicio, un derecho o un recurso. A todos les respondí. A ver, vamos a ver. Esa No, no me pregunta. la respondió. A ver, espéreme. Le dije respondida supra. Aquí está bien. Esa es la respuesta. Cuando le puse atendida bit supra, quiere decir que ve arriba porque ya está respondida la pregunta. Miren, aquí se llama la alumna a la que le contesté primero. Ese es el detalle. La pregunta es reiterada. Entonces yo respondo primero al que me la hace. Y los que reiteran esa pregunta, pues le pongo atendida o ya respondida. Bit supra es vea arriba. Y la respuesta aquí que le puse, aquí le puse la respuesta. ¿Gusta usted leerla, por favor? Mire. Sí, dice, la opinión dominante de la doctrina considera el amparo como proceso jurisdiccional en sus dos vertientes, amparo directo y amparo indirecto. La discusión que lo considera como un recurso interdicto restitutorio, cuasi proceso controversia en juicio se encuentra separada en la actualidad. No es separada. Superada, perdón. Disculpe. Superada. La Entonces, actualidad. como son varias preguntas las que me hacen con relación a esa temática, pues yo le contesto al primero y a todos los demás les digo bid supra, o sea, ve arriba y ya está respondida. Bueno, pero, ¿le puedo hacer otra pregunta? Dígame. Lo que pasa es que no tengo todavía bien definido, y eso desde hace varios semestres, ¿qué diferencia hay entre una garantía y un derecho? Entonces yo hacía la pregunta, que si garantía, bueno, lo comentaba como yo lo entiendo, que una garantía es como el proceso o el procedimiento, no como lo planteé, una garantía es como los recursos, es que no recuerdo, déjame ver si los mecanismos de los que nos proporciona la Constitución, son aquellos mecanismos que nos proporciona la Constitución para poder llevar a cabo o respetar los derechos humanos. O sea, yo entiendo que una garantía es como los mecanismos precisamente que nos llevan a respetar los derechos humanos. Entonces, preguntaba, ¿es correcto o no? Porque realmente no tengo claro cuál es la diferencia entre garantía y derechos humanos, ¿no? Que ambas en la Constitución se habla de ambas en la Constitución, pero no me queda claro. Porque acaba usted de enunciar la respuesta, usted mismo se acaba de responder. Ahí sí, no. Sí, bueno, ahí sí.
No, o sea, es que yo planteaba una pregunta, por eso mi pregunta era, ¿es correcto o no es correcto? A lo mejor estoy equivocado. O sea, yo lo planteé como yo entiendo, lo que es para mí una garantía, que es un mecanismo de protección de los cuales nos faculta la Constitución. Lo plantea así, entiendo por garantías como aquellos mecanismos que utiliza el Estado para garantizar el ejercicio y respeto de los derechos humanos. ¿Es correcto o no? ¿Usted solito se respondió? ¿Usted solito está preguntándose si tiene razón? Pues es que sí tiene razón. Que para mí me queda claro que eso es cierto. Ya, y me parece de que la fuente de la que está usted tomando esa afirmación es correcta. Más que Eh, fuentes ha sido mi concepto desde hace varios semestres, pero la verdad es que no lo he aterrizado, no estaba seguro si estaba en lo correcto o no, y digo, pues qué mejor materia que en amparo, ¿no? Para sí, salir de la sí, duda. sí, sí. Sí, lo que pasa es de que ahí sí, discúlpeme, ¿cómo le puedo yo explicar? Estoy tratando de localizar su pregunta, pero no he podido encontrarla. Déjeme ver por aquí, o a lo mejor lo puse en el otro grupo. Bueno, de todas maneras, Quizás por... a lo mejor a los dos, les incluí las respuestas de todos los alumnos de los dos grupos que llevo, entonces también podría estar por ahí usted, pero sí me acuerdo de que usted preguntó y yo sí efectivamente lo recuerdo por lo menos su nombre. Esta diferencia, qué curioso que me pregunta esto, pero usted acaba de llegar hace como un año o dos tiene en la carrera, ¿no? ¿O cuánto tiene? Ya es su séptimo semestre, ¿no? No, sí, ya es el séptimo, sí. Ya es el séptimo. Entonces, me llama la atención porque abogados de mi generación o compañeros de mi generación podríamos tener esa duda. Y le voy a explicar por qué. Porque a nosotros nos enseñaron cuando cursamos lo que a usted ahora fácilmente lo denomina como derechos humanos, nosotros llevamos cursos denominados garantías individuales y sociales. Ese era el nombre de la asignatura. Y después de la reforma de 2011, era frecuente o es frecuente que un abogado de aquel tiempo o que algún estudioso de aquel tiempo pudiera haber tenido alguna confusión con la terminología derechos humanos no son garantías individuales o sociales, son derechos humanos y por otra parte las garantías que aseguran su efectivo cumplimiento. Me llama la atención de que usted tenga duda al respecto, no debería de tenerla porque ya usted ya está formado en el nuevo plan de estudios y usted acaba de leer o usted acaba de mencionar la cuestión que es correcta y que yo estimo apropiada distinguirla como usted la hace. Entonces, la verdad es de que no tengo mucho que agregarle. Su confusión no es tal. Bueno, si usted tuviera dudas sobre esa temática, pues yo le puedo asegurar de que su apreciación no es, no es así. Así de que el amparo, en todo caso, como medio de control de la constitucionalidad, es una de las garantías que tiene el gobernado para hacer valer estos derechos públicos subjetivos denominados derechos humanos. Esa es mi respuesta, estimado Gracias. alumno. De Gracias. nada. A ver, dado que están participando, también por ahí me hicieron varias preguntas sobre competencia. ¿Quién me hizo preguntas sobre competencia? A ver, díganme. Competencia auxiliar, competencia concurrente. Yo, maestro. A ver, dime, ¿quién eres? Erendira, le puse que es la competencia concurrente. Yo entiendo que es la que hace todo. Y la competencia auxiliar no decide, solo suspende el acto reclamado. No sé si esté bien yo. O sea, sí hice las preguntas, pero no puse lo que le estoy contestando ahorita. Ajá. A ver, usted cuando estudió en su teoría del proceso el concepto de competencia,
usted identificó en principio que había competencia por territorio, competencia por grado, competencia por materia y competencia por cuantía. ¿Lo recuerda usted bien? Sí. Ese es un tema básico de la teoría del proceso. En amparo tenemos, salvo la competencia por cuantía, tenemos las anteriormente señaladas sumadas a la competencia concurrente y competencia auxiliar. En particular, la competencia, y no jurisdicción, la competencia concurrente tiene que ver con la posibilidad de que un proceso de amparo pueda ser conocido por diversas autoridades o tribunales. Caso concreto, el amparo indirecto puede ser conocido tanto por juzgados de distrito como por los denominados tribunales colegiados de apelación, en las hipótesis que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los dos órganos, Tribunal Colegiado de Apelación, Juzgado de Distrito, pueden conocer amparos de índole indirecto. Ese es un ejemplo de competencia concurrente. Por otra parte, hay una denominada competencia auxiliar, destinada a ser ejercida por los tribunales de las entidades federativas. Los tribunales de las entidades federativas pueden conocer el proceso de amparo para el efecto establecido en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Cuando no haya juzgados o jueces de distrito ubicados en la ciudad donde se estén ejecutando actos privativos, actos señalados concretamente en el artículo 15 de la Ley de Amparo, actos graves como la desaparición forzada de personas, por ejemplo, cuando no haya una autoridad que pueda, una autoridad del Poder Judicial de la Federación, el amparo puede ser conocido por conducto de los tribunales de la entidad federativa que tengan más cercano el quejoso. Sin embargo, este tribunal únicamente va a conocer el amparo para el efecto señalado en el artículo 159, para recibir la demanda, acordar su admisión, decretar la suspensión de oficio y de plano y remitirla posteriormente a una autoridad del Poder Judicial de la Federación, a un juzgado de distrito correspondiente. Esa es la diferencia entre competencia auxiliar y competencia concurrente, estimada alumna. Gracias. De nada. Bueno, pues quedan 7 minutitos. A ver, díganme, aprovechen Profesor, yo tengo una duda. Díganme. ¿Se puede interponer un amparo contra una sentencia en cuestión de alimentos? Contra de una sentencia, pero tienes que agotar previamente el concurso lo que sucedió es que no se llamó a todos los hermanos al juicio de alimentos, solamente se sentenció a uno al pago de pensión alimenticia de su papá. Entonces se metió la apelación y bueno, va en ese proceso, pero no sé si se pueda interponer un amparo para que esa pensión alimenticia no se dé hasta que se resuelva la apelación. Yo entendería que no, porque los alimentos sí son un tema delicado, pero no sé. Está muy enredada esa hipótesis, y de antemano yo le digo que no, porque hay una improcedencia, hay una causal de negativa de la suspensión en el caso específico de los alimentos, así de Correcto. que no lo creo, no creo que eso llegue a prosperar. Ok, gracias, profesor. Ándele, hasta luego. A ver, Bertalicia, dígame, por favor. Sí, maestro, mi duda es, ¿por qué el amparo directo se promueve ante la autoridad responsable, la autoridad que emitió el acto reclamado? ¿Y por qué el amparo indirecto se promueve directamente ante el juez de distrito? Porque así lo estableció el legislador
federal el poder revisor de la Constitución, y de hecho, así lo ha establecido la Carta Magna. Esas son las formas que tiene de tramitación ambas formas de juicio de amparo. ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Por qué me la hace? Me simpatiza esa pregunta. Pues la hago porque así he visto que se promueven y me llama la atención, pues porque si el directo es contra la autoridad que emitió el acto y, por ejemplo, un amparo indirecto, por ejemplo, por omisión de dictar laudo, no se promueve también ante la autoridad responsable y ahí sí te vas directo con el juez de distrito. Sí, pero no es así. Es que no me está haciendo la pregunta esencial. No tanto es porque ante una autoridad, ante qué autoridad se promueve. La pregunta importante que usted que usted está obviando es por qué se llama juicio de amparo directo y o proceso de amparo directo y proceso de amparo indirecto. Esa es la pregunta de fondo. No sé si quiere hacérmela. Sí, maestro, claro que sí. Hay una cuestión, y esta es algo que les ayuda a ejemplificar la temática del día de hoy o a redondearla en cuanto a la naturaleza del amparo, en cuanto a las autoridades que conocen el juicio de amparo o proceso de amparo, en cuanto a al catálogo que se pueden encontrar con relación a lo que son normas generales, a los actos de autoridad que pueden motivar este juicio de amparo. Artículo 107, vía indirecta, artículo 170, vía directa. Pero el punto fundamental es por qué es directo o es indirecto, en relación a qué es directo o indirecto. Este enunciado lo he manejado en anteriores semestres y también se los comparto a ustedes en esta oportunidad. La Corte en México y en otros países, pero principalmente en México, ejerce lo que en Estados Unidos se denomina jurisdicción original. Esta jurisdicción original está depositada, está concedida específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay aquí, haciendo alusión a lo que Fabián nos preguntaba, las garantías para poder hacer efectivo este derecho. En la Constitución de 1917, por ejemplo, estas garantías, este juicio de amparo, se le establecía este privilegio al gobernado. Tú tienes el privilegio de que la Corte resuelva directamente tu problema. En el caso específico de sentencias que pongan fin, que resuelvan un proceso jurisdiccional. No tienes más que ir y solicitar que sea la propia Corte la que resuelva directamente ese proceso de amparo en la vía directa contra sentencias definitivas. ¿Y por qué sería en la vía indirecta? Sería en la vía indirecta porque requieres, antes de llegar a la Corte, estoy en 1917, antes de llegar a la Corte, tienes que tener, por lo menos, desahogado el escalón de un proceso ante un juzgado de distrito, para que en vía de revisión la Corte pueda conocer de ese amparo indirecto. Indirectamente se asciende el escalón correspondiente para llegar a la jurisdicción original de la Corte. Evidentemente, a mi papá todavía le tocó que sus amparos en materia laboral fueran resueltos por ministros adscritos a la sala laboral de la Corte. Estoy hablando de los 70s. Pero actualmente eso ya no es posible. El país ha cambiado, somos muchísimos más y se ha vuelto imperioso acudir principalmente a la figura de los tribunales colegiados de circuito, que se fortalecieron enormemente en estos años y para algunos, despectivamente, les denominan pequeñas cortes, porque sí, hacen las funciones que estaban establecidas directamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso del amparo directo, y asimismo en el caso de la resolución
de los recursos de revisión en el amparo indirecto. Pero, estimada alumna, he ahí el por qué técnicamente se denomina amparo directo o amparo indirecto a estos procesos. Muchas gracias, maestro. De nada. Bueno, pues ya son las 9 de la mañana. Los dejo ir a su siguiente asesoría y que tengan buenos días y bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, igualmente. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor.